Vamos a hacer nuestra oración a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Señor, oramos pidiendo que tú hagas que esta epístola a los Efesios sea algo viviente y real a nuestros corazones. Y lo hacemos rogándolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a arrancar. Estuvimos viendo el versículo 11, 12 y 13 la semana antepasada. Amén. Y no lo sé usted, pero los que vinieron hace 15 días, Dios se derramó de una forma poderosa. Amén. Y cuando estuvimos hablando acerca de la sangre de Cristo, fue algo tremendo. Pues bueno, Dios nos enseñó muchas cosas y el Espíritu Santo se movió. Hoy vamos a arrancar y seguimos con el versículo 14, 15 y 16 de Efesios 2. Amén. Entonces abra su Biblia ahí en Efesios 2:14 y vamos a estar leyendo del 14 al 16 y después vamos a ir como lo venimos haciendo un estudio línea o frase por frase o parte por parte, amén, de cada uno de esos versículos. Dice el versículo 14, porque Él, ¿de quién está hablando? De Cristo, amén. Porque Él, Cristo, es nuestra paz. Diga, es. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Para qué? ¿Para qué Él hizo eso? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pues nos vamos al versículo 14 y el versículo 14 dice, porque Él, Cristo, nuestra paz. Quiero comenzar diciendo algo que es sencillo pero profundo. A veces nosotros cuando le predicamos a alguien le decimos que Cristo va a traer paz a su casa, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han dicho eso? Pero resulta y sucede que estamos aplicando mal esto, porque cuando Efesios 2:14 nos dice Él, Cristo, es nuestra paz, es muy diferente decir trae a decir es. Quiere decir que Jesucristo no trae paz. Él no trae paz, perdón, Él es paz. Amén. Esa es una de las cualidades de Cristo, que Él es paz. Por eso es que cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, nace de nuevo, inmediatamente lo primero que invade una persona que recibe a Cristo es la paz. ¿Cuántos experimentaron eso algún día? Siempre lo primero es como una hora. Tal vez yo sé que los que salen al Evangelio Cambio y todos los que le hemos predicado a gente, uno le pregunta a la persona después de que lloró esa persona y el Espíritu Santo se derramó, ¿cómo te sientes? Y lo primero que dicen es, siento como una paz. Porque cuando Cristo llega, Él es paz, amén. Entonces tenemos que entender primero eso, que Cristo es nuestra paz. Dígale al que tiene al lado, Cristo es tu paz. Amén. Quiere decir que la paz no es relacional, la paz es relacional, no es circunstancial. Porque cuando nosotros entendemos que no es circunstancial, quiere decir que la paz de Cristo, que Él es paz, no está limitada a circunstancias. Por eso la palabra dice paz en medio de las tormentas. ¿Quién puede entender que a veces hay personas o a veces estamos pasando alguna situación y la gente dice, ¿cómo usted tiene tanta paz en medio de lo que usted está pasando? Pues porque usted lo veo tan tranquilo, tan tranquila. Si eso es delicado lo que usted está pasando. Amén. Entonces la paz tenemos que entenderla que no es circunstancial, es relacional, porque se trata de una persona, una relación, alguien que se metió dentro de mí. Amén. Cuando la palabra aquí menciona paz, la palabra paz en hebreo es shalom. Amén. Pero la palabra shalom
no es ausencia de conflicto, es que precisamente eso es tener paz. Porque qué fácil es tener paz cuando todo está bien, ¿verdad? Como que cuando hay dinero en la cuenta, hay paz. Como que cuando el cuerpo está sano, hay paz. Como que cuando todo en la casa funciona bien, hay paz. Pero resulta ser que esta palabra que usa Pablo aquí no refiere a esa palabra estrictamente shalom. Y shalom no habla precisamente de una paz circunstancial. Por eso lo vimos ahora. No habla de ausencia de conflicto, sino precisamente que es un estado de plenitud, amén, de bienestar y de una reconciliación total en el hombre, sin importar lo que se esté moviendo fuera. Amén. ¿Entendemos eso? Sí. Ahora, esa paz tiene dos dimensiones. Hay una dimensión que la primera es que es una dimensión vertical, que es vertical, que va para arriba. Amén. Y esa paz vertical es precisamente la paz que trae Cristo entre la humanidad y Dios. Amén. Pero también, y eso solo se logra a través del derramamiento de sangre. Amén. O sea, no hay otra forma que el hombre hubiese podido adquirir la paz que es Cristo si no hubiese sido por medio de la muerte de ese mismo Cristo. Amén. Entonces, ese Cristo nos trajo esa reconciliación, nos trajo esa paz en una dimensión vertical, el hombre con Dios. Pero hay otra dimensión que es la dimensión horizontal, que es precisamente la paz entre los hombres. Amén. En este caso que estamos hablando explícitamente era una situación entre judíos y gentiles. Si ustedes vinieron la semana antepasada, ¿se acuerdan? Wow, qué fuerte y qué rudo era para un gentil vivir en ese tiempo en medio del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan todo cómo se expresaban de ellos? O sea, que para qué nacieron, que eran como perros, como nada, etcétera. Todo eso lo vimos hace 15 días, no puedo volverme. Pero entonces tenemos que entender que esa paz de Cristo nos trajo una dimensión también horizontal entre los hombres. Si vemos eso, ¿qué nos forma? Vertical, horizontal, la cruz precisamente. Amén. Pero sigue diciendo el versículo 14. Vamos a dejarlo aquí abierto. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Diga, hizo uno. Ahora hay que entender esto. La obra que Cristo hizo no se limita a hacer dos grupos diferentes y unirlos. No. Mire qué tremendo. Tampoco es que el pueblo judío absorbió al pueblo gentil, o que el pueblo gentil absorbió al pueblo judío. No se trata de eso. Lo que está hablando aquí la palabra, o Pablo nos está enseñando, es que el propósito de Dios fue hacer un pueblo nuevo. Amén. Era crear un nuevo pueblo con una nueva identidad. Amén. Entonces, cuando dice ahí que de ambos pueblos, no dice llamó dos pueblos, sí, no, dice hizo uno, y más adelante lo vamos a ver que dice que es uno nuevo. Amén. Pero ahí tenemos que entender esto para ir poniendo la base. Ahora, este versículo 14 lo que nos está mostrando es qué hizo Cristo por nosotros. Amén. ¿Qué hizo? Entonces aquí estamos viendo que Él es nuestra paz, que hizo que de ambos pueblos hizo un pueblo nuevo. Amén. Y dice también en la línea final, derribando la pared intermedia de separación. Es importante entender que el etnocentrismo, digámoslo así, porque cuando hablamos de etnia, los judíos creían que ellos eran una raza superior, ¿se acuerdan? ¿Ok? Entonces es importante entender que ese etnocentrismo, Cristo lo que hizo le pasó por encima a ello, porque los judíos se habían enorgullecido demasiado de haber sido llamado o escogido pueblo de Dios. Amén. Entonces Jesús viene y pasa por encima de eso y funda un pueblo nuevo. Amén. Que ya no se trataba
de ser por herencia física, por herencia étnica. Simplemente el factor determinante para pertenecer a la familia de Dios era ser unidos mediante Cristo. Amén. Ahora, para pasar a esta línea que estamos leyendo y verla un poquito más a fondo, me gustaría que toquemos un poquito, solo de forma informativa, lo que son los templos de adoración en ese tiempo, porque alguien ha oído hablar del tabernáculo. El tabernáculo, amén. El tabernáculo, ¿quién lo construyó? Moisés. Ok, ahí está. Entonces, con razón. Ok. Vamos a ver un poquito ese proceso rápidamente, solo para que usted aprenda, iglesia. Porque qué feo es que a veces le pregunten a uno y uno ni sabe dónde está parado, ¿cierto? Ok, tenemos que entender que el templo, cuando Jesús vino a la tierra, no era el tabernáculo de reunión. ¿Cuál fue el proceso de los centros de adoración en ese tiempo? Lo primero fue el tabernáculo, que lo construyó, o las directrices le fueron dadas a Moisés. Fue construido por él en el desierto después del éxodo, ¿se acuerdan? Después del éxodo, Dios le dijo, construyeme, etc. Después de eso, Salomón construye el primer templo, ¿ok? Entonces, el primero fue tabernáculo, el segundo fue un templo construido por el rey Salomón, amén, en Jerusalén. Y ese templo fue destruido por los babilonios cuando sucedió el exilio, bueno, todo esto que se llevaron los judíos. Habría que ya meterse a estudiar un poquito ya por el libro de Reyes, sobre el reinado del Oriente, todo eso. Pero bueno, ese primer templo fue el que Salomón construyó y fue destruido por babilonios. Ahora, después de ese templo de Salomón, se construye un segundo templo. Ese segundo templo se construyó después del exilio, precisamente cuando dejan ir a cuando les dan la libertad a los judíos de escoger si se van a Jerusalén o se quedan bajo el dominio de Babilonia, ¿ok? Entonces, en ese exilio se construye el segundo templo, amén. Se reconstruyó en el mismo lugar, lo construyó Zorobabel y Josué. Y ese templo era mucho más modesto que el templo de Salomón. Ustedes si se van a leer la historia del templo de Salomón, ven cuánto oro, cuánto bronce, cuánta plata, cuántas piedras preciosas se utilizaron para construir el primer templo de Salomón. En el segundo templo se reconstruyó de una forma más modesta. Pero sucede algo. Llega el rey Herodes y, queriendo darse las ínfulas de grandeza, agarra ese segundo templo y lo remodela todo, que es el último templo que hubo en Jerusalén, amén. Cuando Jesús llega, que viene por primera vez a la tierra, cuando se habla del templo, es este templo del que vamos a hacer referencia, que es el templo que se le llama el templo de Herodes el Grande, así se llama, porque él quería como sobresalir en ese tiempo. Entonces Herodes reconstruye y embellece ese templo de una forma súper amplia. Estaba leyendo un poco de historia. Imagínense que ese templo, la propiedad era más o menos de 14 hectáreas y media por ahí. Imagínense, era algo enorme. Y estaba viendo y leyendo y wow, columnas en mármol, bueno, una excelencia, amén. Entonces Herodes reconstruye el templo. Ese es el conocido como el templo de Herodes, el que se conoce hoy, Herodes el Grande, y ese era el segundo templo. ¿Cuál fue el segundo templo? El que reconstruyó Zorobabel, ¿verdad? Él lo agarró y lo hizo más, y ese fue el que existió en el tiempo de Jesucristo. Ese templo fue destruido por los romanos también, ¿ok? Entonces, el templo de Herodes, que es el que nos importa ahorita por la enseñanza, el templo de Herodes tenía divisiones específicas, ¿ok? Tenía lugares de suma importancia para ellos. Tenía los atrios, que eran los patios, tenía los vestíbulos o los pórticos. Tal vez ustedes hacen referencia cuando la Biblia habla y en el pórtico de Salomón, ¿ok? Ese pórtico de Salomón estaba en este templo, el templo de Herodes el Grande.
Entonces ese templo tenía atrios, tenía pórticos, tenía el lugar santo, tenía el lugar santísimo y otros asuntos externos, pero nos vamos a abocar a estos. Y en especial el que más nos importa es ver los atrios. ¿Por qué? Porque los atrios era donde estaban los gentiles. ¿Se acuerdan que hace 15 días les expliqué cómo los gentiles no podían entrar adentro al templo a adorar, sino que se tenían que quedar afuera? Ese lugar se llama atrio. Habían 4 atrios, ¿ok? Estaba el atrio de los gentiles, que era el más exterior y era para todo tipo de extranjero. Estaba el atrio de las mujeres, que solo podían entrar mujeres judías. Era pasando del atrio de los gentiles, pasaba al de las mujeres, pasaba al de los hombres, que era el atrio de Israel. Y por último, el atrio de los sacerdotes, que ahí era donde los sacerdotes pues hacían sus rituales. Amén. ¿Estamos claros? Entonces, ese atrio era el más afuera. Ahí era el único lugar donde hubiésemos podido llegar usted y yo. Amén. ¿Por qué les explico esto? Porque cuando la Biblia habla aquí en la última línea, que dice, derribando la pared intermedia de separación. Si bien es cierto, Pablo lo está haciendo aquí como una comparación, una metáfora, con respecto al muro que dividía a los gentiles del templo. Porque en realidad cuando Cristo vino no agarró un mazo y derribó el muro, ¿cierto? Entonces es una metáfora, pero es importante entender por qué él lo compara, ¿ok? Entonces ese muro que les estoy hablando, que dividía el patio de los gentiles con el resto de las áreas que solamente los judíos podían entrar, se llamaba el Sarek. Por ahí hay una imagen donde viene más o menos para que ustedes se den cuenta cómo era ese templo de Salomón. Y ese muro limítrofe, ve que hay una flechita que está ahí señalando. ¿Ven que todo alrededor tiene ese muro? Ok, ese muro se llamaba Sorek, ok. Sarek, perdón, ahí hay una falta. Ok, ese murito es el que hace referencia a Pablo aquí. ¿De acuerdo? Porque ese era el muro que impedía que los gentiles pudieran entrar a adorar. Amén. Esa era la división que había, que separaba el atrio de los gentiles con el resto del templo. Y es curioso, leyendo historia, encontré que hubo unos arqueólogos que descubrieron 2 placas, 2 avisos que eran de los que pegaban en los muros o en el Sarek, y los traducen del griego, ¿verdad? Y vean lo que dice. Lo que decía. Ningún extranjero, porque en todo el muro habían estos avisos. Esos avisos decían esto: ningún extranjero está autorizado a entrar en la balustrada, que es como la reja o el muro o el Sarek, ni en el recinto alrededor del santuario. Cualquier persona que sea atrapada será responsable de su propia muerte, que vendrá después. Entonces, no solo, como les dije hace 15 días, que era considerado anatema que una persona entrara ahí, sino que esa persona que entraba ahí pasaba del muro del Sarek para allá, hasta ahí llegó. Lo mataban, literalmente lo mataban. Amén. Me resultó muy curioso encontrar esa traducción de esos avisos que tenían ahí, pero es para que ustedes se den cuenta la gravedad de lo que era. Amén. O sea, realmente para los judíos y para los gentiles significó demasiado. Para los gentiles significó demasiado. Para los judíos también, cada uno en su forma. Pero significó demasiado el hecho de que Cristo viniera y derribara al Sarek espiritual. Porque significaba mucho. Significaba muerte, significaba usted no es igual a mí. Somos diferentes, yo estoy en un estatus diferente. Amén. Entonces, no era algo liviano para los judíos, amén, y tampoco lo era para los gentiles. Ahora, nos vamos a esta línea, derribando la pared intermedia de separación. Eso es lo que dice la última línea del versículo 14. Entonces, ya entendemos cuál es la pared que derribó Jesús, amén.
Ok, el verbo derribando en griego es lisas y significa desatar, deshacer o destruir. Quiere decir que cuando dice derribando la pared intermedia, no es que le hicieron un espacio para que pasaran los gentiles, no, fue destruida completamente esa pared de separación, amén. La acción quiere decir que fue definitiva y completa. Cristo la eliminó por completo y estamos hablando espiritualmente, amén. ¿Vamos entendiendo, sí? Vamos al versículo 15, porque esto es como que seguido. Es interesante ver que, como les dije ahora, el versículo 14 nos dice qué hizo Cristo, pero el versículo 15 nos dice cómo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Vamos a ver cómo Jesús logró todo esto. Entonces dice el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades. Si vemos el versículo 14 y 15, nos está hablando precisamente de una reconciliación horizontal entre los hombres. Todavía aquí no está hablando del hombre con Dios, está hablando de los hombres entre los hombres, ¿ok? Horizontalmente. Dice, aboliendo en su carne las enemistades. Las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, ¿ve? Uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Miren qué poderoso ese versículo. Entonces, como les decía ahora, no fue que agarró dos pueblos, no, hizo uno nuevo. Ahora vamos a ver qué significa eso, aboliendo en su carne las enemistades. Aboliendo en griego significa hacer inoperante, destruir o quitarle todo el poder. Palabra catargio. Eso es hacer inoperante, destruir o quitarle todo el poder. Cuando dice aboliendo en su carne las enemistades, hace referencia a que Cristo hizo inoperante, destruyó, le quitó el poder, como usted lo quiera ver, en su propia carne a esas enemistades. Así fue como Él lo abolió, a través de algo. Así fue como lo hizo, a través de su propia carne. Amén. Entonces Pablo aquí no habla de un simple arreglo, sino de una destrucción completa. Destruyó en su carne, amén. Hay que entender que en su carne, la palabra en su carne nos habla sobre la crucifixión de Cristo, sobre el sacrificio físico de Jesús. Está hablando del cuerpo de Cristo, amén. Es su carne, amén. Su carne es el medio por el cual quitó la enemistad, la abolió, la destruyó, la dejó inoperante a través de su propio cuerpo, su propia carne, amén. Su cuerpo crucificado es el punto en el que se deshizo esa enemistad precisamente entre judíos y gentiles. Ahí fue quitado. Esa sangre que fue derramada en la cruz es el agente reconciliador entre ambos pueblos. Así fue como fue quitada esa enemistad. Amén. Ahora hay que entender que esa enemistad no era solamente religiosa, era también social. Era una enemistad en todos los sentidos. Ellos se odiaban, como decir, a muerte. Entonces imagínense lo que significa, póngase a pensar lo que significa para ese pueblo que de la noche a la mañana aparezca alguien y les diga: hoy es derribado ese muro, hoy es derribada esa enemistad, hoy ustedes son uno solo. ¿Cómo uno solo? Si imagínense que a ellos los trataban. ¿Se acuerda aquella mujer que dijo que ella estaba dispuesta a recoger las migajas que caían debajo de la mesa? Esa mujer era una sirofenisa, era una gentil. Entonces toda esa gente era como de última categoría. Imagínense lo que es que para un pueblo que creía que era el mejor estatus del tiempo, les digan: usted no tiene ningún estatus, usted es igual a ese que llaman perrillos. ¿Me explico? No era tan sencillo. Ahora dice aquí,
dice que la ley, dice que abolió en su carne las enemistades. Ok, en su carne, entonces, 1, abolió las enemistades. Y en su carne también abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. En el tiempo de Jesús, todos los religiosos de la época, los expertos en la ley y todos estos, habían sumado por lo menos 500 ordenanzas más a la ley de Moisés. Si ya la ley de Moisés tenía, bueno, eran 10 mandamientos y tenía 613 leyes más, imagínese usted sumarle 500 ordenanzas más. Dígame una cosa, ¿qué hombre, hablando de hombre y mujer, qué hombre en la existencia podía cumplir la exigencia de más de 1000 mandamientos, de 1000 ordenanzas? Eso era una locura, iglesia. Pero ellos ponían, por eso Jesús decía, ustedes ponen cargas y cargas y cargas sobre la gente y ni ustedes mismos las pueden llevar. Mentira que ellos podían llevar todo lo que ellos mismos se inventaban. ¿Ok? Entonces, ese montón de imposibilidades que le ponían al pueblo y al pueblo gentil. Todavía un judío dice, bueno, yo tengo una promesa, fue escogido, quiero guardarme, hay promesas. Pero el gentil, ¿qué tenía para que lo motivara a guardar la ley? No había nada que lo motivara a guardar la ley. Él no esperaba un Mesías. Los gentiles no esperaban un Mesías como los judíos. Amén. Entonces no había nada que los motivara. Así que habían situaciones como lo vimos hace 15 días. La circuncisión, ¿se acuerdan? Hablamos de la circuncisión, la preparación especial de los alimentos, que hasta el día de hoy hay lugares donde si son judíos ortodoxos o ultra ortodoxos cocinan la comida kosher. La comida kosher, que es la comida judía de ellos, no de los mesiánicos, ¿ok? Tiene que ser cocinada en una cocina aparte, tiene que tener utensilios de cierta calidad, no pueden revolver algunos alimentos, bueno, un sinnúmero de locuras, porque imagínense. Entonces usted un día va y se mete a comer a un restaurante kosher y tiene que dejar ahí la billetera, el carro, imagínense lo que pueden cobrar por eso, amén. Pero todos esos eran ordenanzas que tenía el pueblo judío acerca de purezas que tenían que hacer, de ceremonias, etcétera, tanto, amén. Lo cierto es que todo ese sistema que se había creado estos hombres en este tiempo era un sistema de creencias que ellos tenían, pero también eso constituía una barrera. Repito, eso era una barrera para los gentiles. Por eso hablamos de que no solo era una barrera física, era una barrera religiosa, cultural, social, de todo. Y esa barrera impedía que los gentiles cada vez más se acercaran a Dios. Amén. Cuando Cristo es crucificado en su propia carne, en su cuerpo, lo tremendo es que dice la palabra que Cristo deja sin efecto esas leyes legalistas y religiosas. Las deja sin efecto, todas. Por eso es que los judíos ortodoxos no pueden entender cómo se le ocurre que va a venir un hombre a eliminar y a quitar todas estas leyes y ordenanzas. Y simplemente Jesús viene y cambia ese legalismo que separaba a los hombres de Dios y separaba a los hombres de los hombres. ¿Por qué? Porque los gentiles no podían entrar a adorar y tampoco podían mezclarse entre los judíos. ¿Ok? Entonces había una separación tanto hacia Dios como hacia los hombres. Entonces cuando Cristo viene y muere y da su cuerpo físico, su carne, es crucificado, ¿qué es lo que pasa? Él sustituye todo ese legalismo, toda esa religiosidad que separaba al hombre de Dios y a los hombres de los hombres. Miren qué tremendo. Y lo convierte o lo sustituye en 2 mandamientos. En 2 mandamientos. Vamos a leer Mateo 22 del 34 al 40. Ahora, hay un problema
Y es que a veces pensamos que Cristo nos reconcilia con Él, pero nos olvidamos que Cristo nos reconcilia con los hombres también. Por eso es que cuando Cristo viene a nuestra vida, una de las primeras cosas que hace la gente es empezar a pedirle perdón a los demás. Es imposible que una persona diga que se reconcilió con Cristo, pero no se reconcilia con los hombres. Amén. Porque Cristo no solamente vino a reconciliar al hombre con Dios, y ese es un problema de nosotros los cristianos, que nos hemos dejado un punto final ahí y le hemos predicado a la gente solamente punto final ahí. Pero Jesús no nos enseñó eso. Jesús nos enseñó una reconciliación vertical y horizontal. Entonces es la reconciliación con Dios y con los hombres. Por eso es que en la Biblia dice que nosotros, en cuanto a ustedes se refiere, dice: estad en paz con todos. Amén. Entonces Jesús sustituyó todo ese montón de ordenanzas, legalismos, a través de la crucifixión de su cuerpo, en 2 mandamientos. Mateo 22, 34 al 40. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentar a Jesús, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, reconciliación, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. ¿Sabe cómo se llama eso? La ley del amor. Diga: la ley del amor. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que en la ley del amor, cuando el amor viene al corazón de una persona, pero ya sabemos que ese amor solamente Cristo lo puede traer. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, pero no porque yo me esfuerce, porque hay personas que uno no sabe ni cómo amarlas. Dice que el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es imposible que una persona que no tiene al Espíritu de Dios ame. Es muy difícil. Y si ama solamente a los suyos, pero no es capaz de amar aún a aquellos que le han hecho un daño. ¿Acaso a Jesús lo sorprendió que aquellos amaran a sus amigos? Él nos dejó una enseñanza. ¿Qué de grande tiene amar a su familia? Eso no tiene nada de grande. Usted no se tiene que esforzar por amar a su familia. Usted la ama porque es su familia. Pero ¿dónde sí se ve lo grande? Cuando somos capaces de amar a los enemigos. Cuando somos capaces de amar a aquel que nos hizo un daño. Cuando somos capaces de amar a aquel que nos hizo una cara. Amén. Yo le enseñaba al equipo de Eres Parte, un equipo nuevo que la iglesia, pronto van a ver el lanzamiento de este equipo. Y yo les decía, ese amor, esta ley del amor, es un amor sobrenatural. Porque usted, repito, puede amar naturalmente a los que están cerca suyo. Pero cuando el amor sobrenatural de Dios entra en operación, es cuando alguien es capaz de amar a alguien por encima de todo aquello que le hacen, porque está operando en el amor sobrenatural de Dios. Y esa es la ley del amor. Entonces no podemos dejar solamente creer: qué lindo, Cristo me reconcilió con Él, soy salva, soy salvo, ahora tengo una nueva vida, voy para el cielo. ¿Qué hacemos, iglesia?
¿Qué hacemos si nosotros solamente nos quedamos ahí? Es que hay que amar a los hombres. Y ahí no dice hay que amar al que te hace bien, es amar a todos. Es amar a todos. Ahí en ese amor operan muchas cosas. Opera el perdón, opera muchas cosas más. Tendríamos, como les dije al equipo, irnos a 1 Corintios 13 y comenzar a diluir todo ese versículo. Pero en realidad esto es demasiado importante. Diga, la ley del amor. Si nos encontramos, ahora mire que yo escribí esto porque cuando el Espíritu Santo es derramado en los corazones, viene el amor. Y cuando viene el amor en él, y viene el amor en Marcos también, porque es derramado, y viene el amor en Tania, y viene el amor en Ronnie, que está de cumpleaños. Felicidades, Ronito. Entonces, cuando el amor de Dios es derramado en los corazones, va a haber algo que espiritualmente nos va a traer unidad. Es ese amor. Porque si Él ama y yo amo, ¿cómo vamos a tener enemistad? Amén. Quiere decir que cuando hay una enemistad con alguien es porque uno de los dos no está amando correctamente. ¿Escuchó eso? Cuando hay enemistad, incluso pues con alguien de afuera no podemos pedir mucho, pero cuando hay enemistad dentro del cuerpo de Cristo, quiere decir que hay alguien que no está amando. Si hay una enemistad, porque si los dos aman, se reconcilian. ¿Y sabe qué es lo que trae esa reconciliación? Cuando ponemos a funcionar la ley del amor, trae paz. Trae paz. Anoche me enojé con mi esposo. Si soy humana igual que ustedes, apedréenme. Y me enojé y me fui a acostar. Y me dormí. Cosa que nunca me duermo temprano, pero como a las 9:30 ya yo estaba roncando. ¿Y qué pasó? Que me desperté a las 3 de la mañana y eso no me dejaba en paz. Y entonces me fui a dormir al otro cuarto y me puse a orar. Me puse a orar y yo sé que él se quedó orando también. Seguro diciendo, Señor, cambia a mi esposa. Transfórmala. Ay, sí. Porque. Pero bueno, entonces yo me quedo orando. ¿Y qué es lo que pasa? Como en él fluye la ley del amor y en mí también, esa ley del amor sobrenatural de Dios no me dejó tranquila. Me volví a dormir a las 5 casi de la mañana y me levanté como a las 8 y resto, y ya lo primero que hice fue ir y pedirle disculpas. Le dije, perdóneme, porque yo me dormí temprano ayer. Yo no sabía que me iba a dormir temprano. Yo estaba esperando que él llegara a la cama para disculparme y nunca llegó. Me dormí. Pero ¿qué es lo que pasa? El tener una cosa ahí hacia alguien nos deja un insosiego, no nos deja estar en paz. Exacto, no nos deja estar en paz. Yo cuando abrí los ojos dije, gracias Señor que no viniste. Amén. O sea, no es posible que haya un matrimonio que se enoje por días, por semanas, por meses o peor por años. Amén. Diga, la ley del amor. Eso fue lo que Jesús resumió, todos esos mandamientos, ordenanzas, en 2 nada más. Poderoso, ¿verdad? Poderoso. Seguimos leyendo, dice, para crear en sí mismos de los dos para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz.
Cuando dice que es crear un nuevo nombre, la palabra crear en griego es kainos. Y kainos no refiere a una creación de tiempo, porque puede ser que yo diga, yo hice este té, ahorita está fresco, está reciente, es por tiempo, es nuevo porque es por tiempo. ¿Ok? Pero lo que aquí Pablo se refiere a kainos es que es, ahí precisamente lo puse, una nueva clase, una nueva naturaleza, una naturaleza diferente, no solo nuevo en tiempo, sino en naturaleza. Amén. Creó un nuevo hombre, diga, un nuevo hombre. Ese nuevo hombre es usted y soy yo. Es una nueva especie, es una nueva naturaleza, es un kainos. Amén. Es una diferente a la que éramos antes. ¿Cuántos entienden? A ver, piense por un momento. ¿Cómo era su naturaleza antes de venir a Cristo? ¿Cómo era usted antes de venir a Cristo? Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva. ¿Sabe qué? También ahí nos equivocamos diciendo, ¿cómo ha cambiado? No ha cambiado, es que Dios lo hizo nuevo. Es una nueva naturaleza, es una nueva especie. Amén. Es un nuevo hombre, es un nuevo cuerpo. ¿Sabe qué significa un nuevo hombre? Un nuevo cuerpo. ¿Y sabe qué es ese nuevo hombre? La iglesia. Diga, la iglesia. El cuerpo de Cristo, la comunidad de creyentes, el templo del Espíritu Santo. O sea, cada uno de ustedes es el kainos de Dios, es la nueva naturaleza de Dios, es el nuevo hombre. Y todos unidos formamos un cuerpo, que es la iglesia. A veces la gente dice, cuando el pastor dice vamos a orar por la iglesia, la gente piensa, ay, qué pereza orar por la iglesia. Pero si la iglesia es usted. La iglesia es la unidad de todos los que estamos aquí y hermanos que hay por todo el mundo. Eso es el nuevo hombre, la nueva naturaleza, la iglesia. Eso es lo nuevo. A los judíos cristianos les llevó mucho tiempo comprender esto, porque es un programa nuevo de Dios. Imagínense, es un cambio, tiene que haber una metanoia, un cambio, mire, una renovación para poder entender que somos nuevos, que es la iglesia. Vamos a ver Gálatas 28-29. Dice, ya no hay judío ni griego. Escuche, esto hace referencia y lo conectamos con Efesios 2:15. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿cuántos? ¿Sois un montón? Uno. Porque quiere que le diga algo, cuando Dios vuelve a ver a la tierra, lo que ve es un cuerpo. Por eso es que no hay tal cosa que la gente se quede en la casa sin congregarse, porque somos un cuerpo, miembros los unos de los otros. Dice unidos por las coyunturas, dice la palabra. ¿Cómo una persona va a estar unida por las coyunturas si se queda enguacado en la casa? Dice que ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dice el 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que cuando venimos a Cristo no solamente venimos a ser parte, a formar parte del cuerpo, amén, sino que somos llevados a un lugar donde podemos estar ante Dios en un mismo nivel que los demás. Diga, un mismo nivel. Quiere decir que usted y yo podemos estar al mismo nivel ante Dios.
Ahora, aunque hemos sido unidos y hechos uno en Cristo, porque aquí es importante recalcar esto, ya no hay raza, no hay etnia, amén, no hay nacionalidad, no hay sexo, no hay estatus social, amén, no hay color, no hay nivel académico. Ante Dios todos somos iguales. Lo que pasa es que la iglesia aquí en la tierra no ha entendido eso. Y por eso hay iglesias que son clasistas. Por eso hay pueblo, gente dentro de las mismas iglesias que son racistas. Yo antes, en mi vieja naturaleza, fui racista con la raza oriental. Me expongo ante usted, ya eso cambió, por supuesto. Pero yo no podía que un chino se me acercara. Yo trabajaba en un bufete de abogados y era el asistente legal, y entonces mi jefe me mandaba a recoger firmas y a hacer un montón de cosas, de trámites. Y nunca se me olvida una vez que teníamos que hacer, había una firma que era que nosotros le llevábamos asesorías y había que ir a recoger unas firmas de gente de mucho dinero. Para mi sorpresa, cuando llegan a recogerme a la oficina, yo salgo y veo un carrazo, bueno, no importa, me voy a montar, y cuando me monto hago así y era un chinito. No, ni Jackie Chan, porque si hubiera sido Jackie Chan le pido el autógrafo, pero ni eso. Y para mí fue como un shock. Yo dije, ay, que no me toque. Vean, me expongo ante ustedes. Y lo digo, mi vieja naturaleza. Porque en Cristo ya no hay esclavo ni libre. Ya no hay hombre, mujer. Ya no hay judío ni gentil. Entonces, iglesia, no puede ser posible que hayan creyentes que, siendo nueva naturaleza, kainos de Dios, menosprecien a los hermanos de otras nacionalidades. Que porque es nicaragüense, que porque es colombiano, que porque es venezolano, que porque es como sea. Quiero decirle, pueblo de Dios, que si usted piensa así, usted se tiene que arrepentir. Usted está totalmente fuera de la palabra. Porque si ni Cristo lo ve así, si ni Dios lo ve así, ¿quién te crees tú para menospreciar al hermano nicaragüense, para despreciar al hermano venezolano? Amén, iglesia. Nosotros tenemos grandes servidores en esta iglesia. Y quiere que le diga algo: los más grandes servidores de esta iglesia son extranjeros. Son extranjeros. Entonces nosotros, que no, porque y se refieren de forma despectiva. El nica ese, yo lo he oído y yo deseo agarrarlo del cuello. Perdón. Amén. En esta parte debemos ser cuidadosos y entender ahora que Pablo se refiere a que somos iguales en cuanto a posición en Cristo. Escuche, ahora viene la otra parte. Somos iguales en cuanto a posición en Cristo. ¿Por qué? Porque todos podemos acercarnos a Dios por posición. Ya Cristo nos dio una posición de igualdad a todos para entrar al trono de la gracia. Amén. Pero no somos iguales en cuanto a roles acá en la tierra. Eso es importante entenderlo. Porque puede ser que haya dice, ya no hay esclavo ni libre. En ese tiempo el esclavo era el que le servía a un señor, a alguien. Hoy en día no tenemos esclavitud, gracias al Señor, o abierta. Pero alguien puede decir, no, como la palabra dice que ya no hay esclavo ni libre y que somos iguales, yo tengo los mismos derechos que tiene mi jefe. Voy a llegar a la hora que me dé la gana,
¿Voy a hacer lo que yo quiera? Entonces, somos iguales en cuanto a posición, no en cuanto a roles. Amén. Aunque usted y yo somos iguales, cuando venimos a la presencia de Dios en la tierra, hay un vestido que cubre este hombre. Es el pastor de esta iglesia. Y yo soy ayuda idónea. Entonces usted no puede compararse con el pastor y decir de por sí, como hubo aquí una persona que dijo, ya se fue, gracias a Dios, no está aquí, pero dijo, de por sí usted qué cree, pastor, que solo usted Dios lo oye, yo soy igual a usted y yo tengo los mismos derechos iguales. Pero él no se refería a espirituales, se refería a derechos en la tierra. Entonces nosotros tenemos que poner los pies sobre la tierra. No hay hombre ni mujer. Es cierto, delante de Dios venimos tanto hombres como mujeres y nos podemos acercar al trono de la gracia. Pero en la tierra los hombres, por ejemplo, en un matrimonio tienen un rol. Las mujeres tienen un rol también. Amén. Porque hasta el sol de hoy no he visto un hombre dando a luz. Amén. Entonces hay que entender eso. Nos distinguimos por nacionalidades, pero ante Dios somos iguales todos. Amén. Hemos sido colocados juntos con Cristo, juntos en Cristo, quien ha conseguido la paz, porque Él es la paz. Amén. Ahora usted y yo tenemos paz para con Dios. Amén. Y también tendríamos que tener paz entre nosotros. Es que tengo que repetirlo porque esto trata versículo 14, 15 y 16 de Efesios 2. Amén. Importantísimo entender que hemos sido convertidos en un nuevo hombre y debemos sí o sí tener paz. Imposible que alguien diga soy nuevo en Cristo, pero nunca tengo paz. Amén. Y terminamos con el versículo 16. Dice el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella otra vez, matando en ella las enemistades. Aquí nos vuelve a hablar. Vea que cómo Pablo le da énfasis, y podría yo atreverme a decir que le da un sobreénfasis a esta realidad. ¿Por qué? Porque nos vuelve a repetir lo mismo, matando, quitando, aboliendo las enemistades. Sé que de aquí, si hay alguna persona que tiene una enemistad con alguien, tiene que arreglarse con esa persona. Mire, no lo haga por mí, ni lo haga por el pastor, ni lo haga por nadie. Hágalo por usted mismo, porque usted lo necesita. Porque si Cristo viene, eso es un problema. Lo estamos viendo aquí. Amén. Este versículo 16 ya lo explicamos en el 14 y 15. Lo voy a leer solamente porque es muy cortito. Nos habla acerca de la reconciliación con Dios. Hasta este versículo 16 comienza Pablo a hacernos ver que hay una reconciliación no solo entre los hombres, sino también con Dios. Amén. Entonces, la obra de Cristo en la cruz no solo puso fin a esas enemistades horizontales entre judíos y gentiles, o entre usted y la persona que solo usted sabe, amén, sino que el propósito final y más grande fue la reconciliación vertical, la reconciliación con Dios. Amén. Era ver a la humanidad acercarse a Dios. Amén. Marcos 15, 38, lo leo rápido. Hasta aquí entendemos, porque el versículo 14 y 15 nos habla de que derribó el muro, ¿cierto? Ya entendimos cuál muro. Ese muro que dividía a los hombres, ¿verdad? Que no les permitía mezclarse. Pero aquí dice para con Dios, reconciliación para con Dios, ¿ok? Y Marcos 15, 38 dice, entonces el velo, vamos a leer el 37. Esto es cuando Jesús está ya en la cruz,
sus últimos segundos de vida, dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces, en ese momento que Jesús expiró, dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El velo era literal. Había un velo en el templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Había un velo. Ese velo, el que lo pasaba solamente podía ser el sumo sacerdote. ¿Ok? Nada más. Ahí no podía entrar nadie. Y si ese sumo sacerdote andaba mal con Dios, caía y la campanita sonaba: sáquenlo muerto. ¿Ok? Entonces, el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Y ese lugar santísimo, ¿sabe qué tipificaba? Que ahí estaba la presencia de Dios. Ese era el lugar, el único lugar donde la presencia de Dios reposaba. ¿Ok? Entonces, cuando aquí dice el velo del templo se rasgó en dos, y lo dice explícito, dice cómo se rasgó: de arriba a abajo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que ese velo se abrió, se rasgó en dos, se abrió, se dividió. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios fuese accesible a todos ya. Entonces ya por eso dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo usted y yo tenemos que acercarnos a Dios? Confiadamente. Amén. Hay una forma de acercarse a la presencia de Dios, y esa forma es confiadamente. Ahora, ese velo se rasga de arriba abajo, tipificando que esto jamás pudo haber sido por obra humana. Es un acto completamente divino, de arriba abajo, de lo divino a lo terrenal, para que ahora todos tengamos acceso ante el trono. ¿Entendemos? Por eso ahí dice Pablo: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ahí fue cuando se rasga el velo. Tenemos acceso a la presencia todos, ricos, pobres, negros, blancos, gorditos, flaquitos, pequeñitos, altitos. Amén. ¿Y cómo fue ese sacrificio, o mediante la cruz, cómo nos reconcilió en un solo cuerpo? Dice: matando las enemistades mediante la cruz. La cruz es el medio que se logra, por el cual se logra la reconciliación. Por eso es que, ¿cómo usted se explica que una pareja que está a punto de divorciarse puede ser restaurada? ¿Por qué? Porque hay un acto que sucedió en la cruz, y fue una reconciliación. Diga, reconciliación. Esa reconciliación no solamente fue con Dios, fue con los hombres. Entonces, un matrimonio a punto de divorcio puede ser restaurado, reconciliado mediante poner la fe en lo que Cristo hizo, en lo que está dentro de nosotros. Amén. Es a través de esa muerte sacrificial de Cristo que se paga la deuda del pecado y se quita la barrera que separaba a la humanidad de Dios. Ese nuevo hombre que hace referencia a este versículo, ya lo vimos, lo mencionamos en el 15, se describe como un solo cuerpo. Eso somos. Diga, somos un solo cuerpo. Y el verbo matando que dice ahí lo que dice es: matando en ella las enemistades. Epokteino en griego, eso significa dar muerte. La enemistad se le dio muerte a la enemistad. Cristo le dio muerte a la enemistad. Y en lugar de esto, el lugar donde esto ocurre es en ella, o sea, en la cruz. Es en la cruz donde se le dio the rip a la enemistad. Amén. En la cruz no solo, entonces entendemos que la cruz no solo reconcilia, sino también destruye enemistad. Amén. ¿Entendemos eso? Sí. Escribí esto ahorita, hace un rato. En conclusión, debemos tener cuidado de las divisiones ocasionadas por preferencias personales. Esto es muy delicado. Hay gente que menosprecia a otra porque, no sé,
tiene gustos diferentes. Amén. Y esto se aplica en los departamentos de servicio. Porque a veces, como el hermano no piensa igual que usted, entonces ya para mí, a un lado. Pero el que es espiritual entiende que Cristo derribó toda esa pared. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poner muros nuevamente? Vamos a poner un Sarek nuevamente cuando ya Cristo lo destruyó. ¿Por qué levantar muros entre la iglesia, entre los departamentos, entre el hermano? ¿Por qué levantar Sarek otra vez solamente porque las preferencias de otros son diferentes? Siempre y cuando esas preferencias estén de acuerdo a la palabra de Dios o no contradigan la palabra de Dios, ¿cuál es el problema? Amén. Una cosa es que en los departamentos, por órdenes de excelencia, pidamos que los servidores se deben de vestir de cierta forma. Pero si ese servidor fuera de su servicio, le pedimos no venga con pantalones rotos a servir, y fuera de su servicio quiere andar con pantalones rotos, es problema de él. Amén. No por eso yo voy a decir, uy, no, qué desobediencia. ¿Por qué? Amén. ¿Estamos entendiendo? No levantemos un Sarek dentro de la iglesia, un muro dentro de la iglesia. ¿Sabe cuándo se levantan Sarek dentro de la iglesia? Cuando se establecen círculos cerrados. Hoy eso es muy normalmente anormal en iglesias. Levantan Sarek entre el pueblo de un estatus social más normal. Y hacen reuniones privadas con los que tienen mucho dinero. Y ahí no puede entrar usted y yo, un simple mortal. Eso existe, iglesia. Y aquí tenemos gente sentada que viene de esas iglesias y saben que lo que estoy diciendo no es mentira. Círculos cerrados, privilegios excluyentes. Vendemos los asientos de adelante más caros. Y si la viejita que vende empanadas en la esquina no tiene para pagar la segunda fila, que tal vez la primera uno entiende, es pastores, pero la segunda fila, la tercera fila, no sé, no tiene la viejita para pagar, entonces la mando a sentarse allá por la bomba porque tiene que pagar el asiento más caro. Usted hace así porque aquí hay muchos que están acostumbrados a la forma de que esta iglesia es una iglesia de reino. Pero estas cosas pasan. Entonces, ¿sabe qué es lo que está sucediendo? Esos pastores están levantando Sareks dentro de la iglesia. Es muy peligroso. Porque una iglesia no se debe organizar por raza, por cultura, por estatus social, por clase social. Amén. Todo eso muere en la cruz de Cristo. Todo eso muere en su cuerpo. Amén. Debemos caminar con la identidad de un solo cuerpo y no pueden existir divisiones de ningún tipo, racial, ni de ninguna forma, ni de ningún estatus. Porque ¿cuál es el problema? La hermana que vive en un rancho de 4 latas, que vienen chancletas a la iglesia mientras Dios le enseña cómo ser excelente y mientras Dios le enseña cómo prosperarla, porque hay que rechazarla. Porque usted no le puede dar un beso, un abrazo, aunque usted tenga un estatus más alto social. ¿Cuál es el problema? Se te va a pegar el espíritu de pobreza. Eso no pasa. Pero aún dentro de la iglesia, en mi propia familia, conozco gente que es así. Eso se tiene que caer y se tiene que romper, porque una persona que sea así no es del reino. No ha conocido a Cristo, no le ha sido revelado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Diga, la paz de Cristo, el amor de Cristo debe verse reflejado en mi vivencia diaria.